Estoy segura de que muchas y muchos de vosotros habréis escuchado un titular que nos llegaba hace unos meses y que era muy alarmante, que decía que el suicidio ya era la primera causa de muerte no natural en juventud en España. Pero ¿sabíais que más del 70% de la juventud valenciana ha sufrido alguna vez ansiedad, pero solo el 19% admite que pediría ayuda en caso de verse en una situación de este estilo? Soy Cristina Martínez y soy la presidenta del Consell Valencià de la Joventut. Y hoy, en Tribuna Joven, vamos a hablar sobre la salud mental en jóvenes y qué perspectivas tenemos en cuanto a garantizar el bienestar mental de las personas jóvenes. En primer lugar, antes de empezar con el tema, me gustaría dar las gracias al Club de Encuentro Manuel Broseta y en especial a su presidenta Amparo Matíes por generar el espacio de la Tribuna Joven. En una situación tan complicada para la juventud como la de hoy en día, con el impacto de la crisis social y económica del COVID y con situaciones tan complicadas como la guerra de Ucrania, es más importante que nunca hablar sobre las realidades de las personas jóvenes. Y no solo eso, sino ceder espacios para que seamos las propias personas jóvenes las que hablemos sobre nuestras necesidades y nuestras problemáticas. Es más importante que nunca que se ponga en la agenda política y pública las realidades que nos rodean y que tengamos claro que la juventud no solo somos el presente, sino que también somos el futuro y que tenemos que garantizar una vida digna en todos los momentos. Y muchas gracias también por contar con el Consell Valencià de la Joventut en la Tribuna Joven para, como representantes de la juventud valenciana, poder hablar de un tema tan importante como es la salud mental. Para poder profundizar un poco más en el tema que nos trae hoy a la Tribuna Joven, en la salud mental y su situación en las personas jóvenes, es muy importante también tener en cuenta que la salud mental viene muy determinada por el contexto social y económico que rodea a las personas jóvenes. En los últimos meses, sobre todo a raíz de la pandemia y de la posterior crisis social y económica que ha traído, se está hablando más que nunca de juventud, de nuestra salud mental, de cómo esta pandemia nos está afectando, pero también de cómo está afectando a nuestra realidad de vida, ¿no? A nuestra realidad vital, y cómo está afectando a temas tan importantes como la emancipación, el empleo o la vivienda. Es también muy importante para poder entender todo el contexto que entendamos que tanto los problemas de salud mental como los problemas sociales y económicos que ahora mismo estamos viviendo la juventud no han surgido a raíz de la pandemia, sino que son problemas estructurales que se han agravado con la aparición de esta crisis. Esto nos hace remontarnos sobre todo a la crisis del 2008, ya que marcó un momento clave en el desarrollo de las condiciones de vida de las personas jóvenes y un poco construyó las bases de lo que estamos viviendo ahora mismo. Como todas y todos recordaremos, la crisis de 2008 supuso una gran crisis social y económica que impactó sobre todo en las personas jóvenes. En aquel entonces vimos cómo miles de personas jóvenes acababan sus estudios y no encontraban una respuesta en el mercado laboral a sus necesidades, teniendo como consecuencia que muchas de ellas tuvieron que irse del país en busca de trabajos dignos que respondieran a sus cualificaciones. Esto provocó lo que llamamos en aquel entonces como fuga de cerebros, pero las personas jóvenes que se quedaron en España tampoco tuvieron una realidad mucho mejor, ya que muchas de ellas no podían acceder al mercado laboral y cuando accedían lo hacían en condiciones muy precarias, un poco justificándonos por la crisis que se estaba viviendo en aquel momento. Esto es muy importante porque, a pesar de que hayan pasado tantos años después de esa crisis y que, en teoría, la sociedad, con el paso de los años, se fue recuperando de ella, si comparamos las condiciones de vida de las personas jóvenes ahora y las de aquel entonces, nos sorprendería ver lo poco que han cambiado. Esto es así porque existe un pensamiento que ya venía de antes, pero a raíz de la crisis de 2008 se potenció, en el que se veía al colectivo joven y a nuestras condiciones de vida un poco como una transición a la vida adulta. Este adultocentrismo que impregna la manera de pensar que tenemos como sociedad hace que un poco incluso justifiquemos que las personas jóvenes vivamos situaciones más precarias o más complicadas en esta época de nuestra vida, un poco como moneda a pagar para transicionar a la etapa adulta. Estoy segura de que muchas y muchos de las personas jóvenes que nos estarán viendo habrán vivido situaciones en las que personas adultas les hayan dicho, bueno, esto es temporal, es lo que te toca vivir, yo también lo viví cuando era joven, un poco justificando
y al final validando este discurso en la sociedad que hace que no se considere a las personas jóvenes en última instancia como ciudadanas de pleno derecho. Este adultocentrismo ha hecho que durante todos estos años las condiciones de vida de las personas jóvenes o nuestras problemáticas no se tomen tan en serio, llegando como consecuencia a los datos que tenemos en el día de hoy y que vienen agravados por la pandemia y la crisis social y económica a raíz de esta. En el primer semestre de 2021 nos encontrábamos con que en la Comunidad Valenciana la tasa de emancipación era del 13,7%, es decir, solo el 13,7% de las personas jóvenes en el territorio podíamos iniciar nuestro proyecto de vida. Y teniendo en cuenta también que las condiciones en las que lo hacíamos, también en base a estos datos que nos llegan, son muy precarias. Nos cuesta acceder al mercado laboral, cuando lo hacemos continúa siendo en condiciones muy precarias, y también nos cuesta acceder a la vivienda, que sería la otra pata, ¿no?, que soporta esta emancipación. Las principales consecuencias de todo esto las tenemos sobre todo en la salud mental. Hace 2 meses, desde el Consell Valencià de la Joventut, sacamos el estudio La situación de la salud mental en la juventud valenciana. Un estudio muy importante, ya que por primera vez reflejábamos con datos cosas, discursos, ideas que se estaban dando, ¿no?, entre las personas jóvenes y que llevábamos viendo desde hacía unos meses y especialmente a partir de la aparición del COVID. En este estudio, por primera vez, se habla a través de entrevistas con personas jóvenes y también con personas expertas en el ámbito de la juventud y de la salud mental, de las problemáticas que envuelven una situación tan grave como la que tenemos a día de hoy en cuanto a salud mental y juventud. Algunos de los datos que arroja este estudio es que esta desestigmatización de la salud mental que pensábamos que estábamos ya consiguiendo, quizá no la estamos consiguiendo tanto como nos pensábamos. Es cierto que se habla más sobre salud mental, las personas jóvenes especialmente estamos cada vez más sensibilizadas en el tema, pero luego esto no se refleja en el resto de la sociedad, teniendo como resultado que las personas jóvenes, la mayoría de las entrevistadas, se sentían que las personas adultas no valoraban o no le daban importancia a sus problemas de salud mental cuando los compartían. Esto tiene como una consecuencia principal que se mantenga este estigma de la salud mental y también otra consecuencia muy importante, que es que las personas jóvenes que sufren algún tipo de problema de salud mental no se animen a pedir ayuda cuando lo están sufriendo, porque tienen miedo de que o bien no se les comprenda o bien no se dé la importancia que se requiere. Y con esto tenemos como consecuencia los datos que decíamos al principio, ¿no? Más del 80% de las personas jóvenes hemos sufrido estrés, más del 70% ansiedad, casi el 50% depresión, pero solo el 19% de las personas jóvenes pediríamos ayuda. Aquí también entran los recursos que se da a salud mental en el sistema de salud público, que tanto en opinión de los jóvenes como en opinión de las personas expertas son insuficientes con respecto a la realidad que estamos viviendo. También es muy importante, para entender qué papel juegan las condiciones sociales y económicas en esta situación, el analizar las causas de la aparición de estos problemas de salud mental. Las causas principales son todas de carácter social y económico. En primer lugar, la incertidumbre por el futuro, seguido de la inestabilidad económica y la inestabilidad laboral. Esto lo que nos tiene que hacer ver es que para solucionar o para poner cartas en el asunto de la salud mental, no solo hay que tener en cuenta el ámbito sanitario, este refuerzo de la atención psicológica en el ámbito sanitario, sino también hay que abarcar y hay que abordar los problemas sociales y económicos que envuelven ahora mismo a la juventud. Además de todo esto, las personas expertas nos alarman de 2 situaciones actuales. Por una parte, el aumento en las conductas suicidas en las personas jóvenes y, por otra parte, la sobremedicalización que se está dando en cuanto al tratamiento de problemas psicológicos. Y ambas situaciones, las expertas coinciden en que vienen dadas por la insuficiente atención psicológica que se da desde el sistema de salud pública. Con respecto a todo esto, ahora mismo tenemos datos concretos que nos están lanzando la alarmante situación que estamos viviendo las personas jóvenes. Podemos entender que la salud mental no es únicamente cuestión del ámbito sanitario, sino que también tiene que envolver y tiene que implicar otras muchas patas de las políticas públicas,
Pero con respecto a esta situación, lo que se nos dice desde las personas jóvenes entrevistadas y desde las expertas es que se tiene que invertir en atención psicológica, que no puede ser un privilegio, las personas que lo necesiten tienen que poder acceder a la misma, y también se tienen que invertir en otros ámbitos como por ejemplo la educación emocional, ya que muchas de las personas jóvenes admiten que no creen tener recursos suficientes para enfrentarse a ciertas situaciones emocionales que se dan en la vida. Por eso, hoy más que nunca, no solo tenemos que hablar de salud mental, tenemos que invertir en salud mental y ver la salud mental como lo que es, una situación y un problema transversal, y que para solucionar la situación en cuanto a salud mental en las personas jóvenes también tenemos que garantizar los derechos de las personas jóvenes y una vida digna.